¿Cómo están? Esperamos que estén bien dentro de todo en este año extraño y complicado para todos, pero aquí ya estamos en nuestra segunda sesión de Club de Lectura Aptus, en donde buscamos reflexionar sobre los libros de nuestra editorial y hacer alguna conversación interesante para promover reflexiones en torno a todo lo que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje. Soy Matías Rojas, soy psicólogo educacional y trabajo en el área de estudios de Aptus, que es un espacio donde buscamos acercar el mundo de la investigación científica en torno a la educación y aprendizaje a profesores, directivos y formadores. Y bueno, en general me encantan los libros, sobre todo los que profundizan en lo que hace la mente al aprender, cómo la psicología se puede aplicar en las prácticas en aula. Y hoy nos toca hablar de un libro que es muy interesante justamente sobre esto, de cómo las ciencias cognitivas nos pueden ayudar a mejorar las prácticas en el aula. Pero antes de hablar de este libro en profundidad, les quiero presentar a quien me acompaña, María Jesús Irarrázaval, que se va a presentar ahora. Hola, Jesús. Hola Matías y a quienes están escuchando. Les cuento que yo también soy psicóloga educacional, pero trabajo en un área diferente a la de Matías. Yo trabajo en el área académica de Aptus y gran parte de mi trabajo consiste en leer e informarme sobre prácticas y estrategias de aula que se han encontrado efectivas y fundamentadas en las ciencias para luego diseñar cursos de formación continua para profesores y directores y transmitir esos conocimientos de manera principalmente práctica para que lo puedan llevar a sus salas de clase. En este último tiempo, en relación a eso, me ha tocado leer bastante sobre las ciencias cognitivas y sus implicancias en el aula, lo cual en verdad es realmente apasionante. Y dentro de los libros que me he leído, y recomiendo totalmente, se encuentran Cómo me gustaría haber enseñado matemáticas, de Craig Barton, y Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, de Héctor Ruiz Martín. El último club de lectura fue sobre el libro de Barton y lo pueden encontrar en www.aptus.org y ahí está la parte de la tienda donde pueden ingresar para encontrarlo. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en conversar sobre el libro de Cómo aprendemos de Héctor Ruiz Martín. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el libro anterior del club anterior lo tenemos acá al lado, si no se dieron cuenta. Y gracias, Jesús, vamos a seguir la línea del club de lectura anterior y vamos a estructurar esta sesión en responder algunas preguntas específicas, ¿ya? Y estas preguntas son, primero, ¿quién es el autor? Después vamos a hablar de qué trata el libro, por qué hay que leerlo, y al final vamos a ver cómo podemos aplicar las ideas del libro en las salas de clases o en cualquier instancia de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, Jesús, ¿te parece comenzar con la primera pregunta? ¿Qué nos puedes contar sobre quién es el autor? Sí, por supuesto. El autor es Héctor Ruiz Martín, como ya mencionamos, y él es licenciado en Biología y máster en Genética Evolutiva por la Universidad de Barcelona y actualmente es director de la International Science Teaching Foundation e investigador en el campo de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje en contextos escolares. Como pueden ver y como suena, tiene una formación muy sólida en la perspectiva científica y eso se ve muy reflejado en su libro. Así que creo que ahí entra para Matías de qué trata el libro. Sí, bueno, definitivamente en el libro se ve muy bien la formación de Héctor, una formación muy científica, muy rigurosa, donde se transmite su foco profesional, desde las biologías, pero también de las ciencias cognitivas. Y para responder de qué trata el libro, yo primero me quiero agarrar de su mismo título, que una vez se los leo. Se llama ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Bueno, y es justamente eso, es una revisión súper completa de qué tienen que decir las ciencias cognitivas y la ciencia del aprendizaje en su estudio científico sobre el aprendizaje, ¿ya? Y en base a qué hace la mente y también el cerebro, ahí está su formación en biología, digamos, y cuáles son sus principales implicancias prácticas, ¿ya? Y para que se hagan una mejor idea de qué es lo que busca transmitir Héctor en su libro, les quiero partir leyendo una cita de él, ¿ya? Héctor nos dice: mi objetivo con este libro es precisamente contribuir a divulgar, en especial entre los docentes, lo que la investigación ha revelado sobre cómo se produce el aprendizaje
y qué factores tienen mayor impacto para promoverlo en el contexto académico. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, podemos ver que principalmente su foco es difundir de forma accesible las prácticas de la investigación científica que se han demostrado como más efectivas para el aprendizaje. Y algo que quiero notar antes de seguir también a la segunda pregunta es que Héctor en su libro prefiere hablar siempre de prácticas informadas en evidencia en vez de basadas en evidencia, ¿ya? Que creo que no es algo menor. Habla de informadas porque cree que los profesores son los que tienen que adaptar estas evidencias científicas y no tienen que aplicarlas necesariamente al pie de la letra, ¿ya? O sea que informan sus prácticas. Y creo que eso es algo súper interesante porque hay otros libros que a veces se puede tener la impresión los profesores de que le están diciendo que hagan las cosas al pie de la letra o que sí o sí por imposición hagan algo, pero no es este el caso. Jesús, ¿algo más que nos quieras contar sobre el libro? Sí, bueno, un poco más en torno a la estructura de cómo lleva todo esto de las prácticas basadas en la evidencia y el cómo aprendemos. Contarles un poco de que el libro se divide en 5 bloques. El primer bloque trata de por qué es importante el enfoque científico y la ciencia del aprendizaje para la enseñanza. Un segundo bloque que es sobre los procesos cognitivos del aprendizaje, es decir, también estos modelos de la mente que han surgido también para dar respuesta a cómo aprendemos, pero a partir de ello no solo el cómo aprendemos, sino que las implicancias que eso trae. Un tercer bloque en el cual se presentan los factores socioemocionales del aprendizaje. Ahí hay varias temáticas que siempre surgen, que es como la motivación, las creencias que tenemos de nosotros mismos y cómo eso afecta nuestro proceso de aprendizaje. Un bloque 4 que habla de la autorregulación del aprendizaje y el bloque 5 que habla sobre procesos claves de la enseñanza. Ahora, me imagino que también eso es como para que tengan una idea de la estructura de manera muy general, pero me imagino que ahora también se deben preguntar por qué leerlo. Así que, Matías, ¿qué opinas tú de por qué habría que leer este libro? Bueno, además de por todos los temas que abarca, como bien dijiste, son muchos temas interesantes. Pero yo creo que para toda persona interesada en educación y formación de cualquier tipo en realidad, el libro le puede ayudar a reflexionar mucho sobre sus prácticas, ¿ya? Creo que es fácilmente identificable lo que él habla y la teoría y las prácticas concretas que él cuenta. Cualquier profesor puede o directivo puede sentirse identificado o tratar de aplicarlas directamente. Y también creo que una cosa a destacar es que si bien los ejemplos que entrega en su libro son principalmente relacionados a educación escolar, porque es lo que él se dedica a dar esta evidencia a los contextos escolares, también se pueden extender a otros rangos de edad, ¿ya? Yo creo que cualquier lector que esté ligado de alguna forma a educación puede ver que estos hallazgos de alguna forma u otra se pueden aplicar, ¿ya? Y pienso que para alguien que quiere introducirse en el mundo de las ciencias cognitivas aplicadas a la educación también es un libro que es muy bueno para entrar en este mundo. O sea, yo creo que a muchas personas les puede pasar que lean este libro y digan, chuta, hoy qué interesante, y me gustaría leer más, me gustaría buscar otros libros, me gustaría buscar en internet qué más puede haber. Y bueno, al menos a mí me ha pasado eso, siendo psicólogo y todo, creo que me ha aún más interesado este mundo. ¿Y tú, Jesús, qué crees? Bueno, yo me sumo a tus palabras completamente. Y también creo que hay que leerlo porque revisa diversos temas de forma académicamente muy rigurosa, ya que está también basado en la evidencia, pero amena, porque de repente uno se asusta de que puede ser como súper complejo ya esto de la aproximación científica al modelo y que hablamos de la memoria de trabajo y ya, pero ¿cómo lo bajamos? Bueno, eso es lo que lo hace muy como sencillo de seguir porque va poniendo ejemplos muy prácticos y demostraciones incluso para hacer reflexionar al lector de sus propias experiencias. Entonces, después de cada concepto o teoría, por ejemplo, siempre deriva alguna implicancia práctica para el aula y esa la muestra y la presenta y de una manera como sencilla en que yo creo que todos pueden ir también conectando y relacionando. O sea, yo creo que de todas maneras, si profesores, directores, quienes se han desenvuelto en un proceso de aprendizaje, van a ir conectando con aquello que va mencionando en el libro. Y por último, creo que también el autor, algo así como agregar de por qué,
es muy responsable y transparente sobre las limitaciones de esta perspectiva científica. Como decía también Matías al principio, que por qué son prácticas basadas en evidencia, que es una cosa no es que es la manera de hacerlo, sino que también uno va situándose en el contexto. Y él es muy consciente también de eso mismo, lo que me parece muy, muy importante. Pero Matías, Sí. vamos a la última pregunta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las ideas del libro en la sala de clase o en cualquier instancia de enseñanza-aprendizaje? Relacionado así con lo que estaba hablando yo de que daba ejemplos. Perfecto. Sí, que digamos es la parte que más nos interesa o la carne del libro. Eh, Creo bueno, que es justamente esta pregunta por la que el libro es tan valioso. ¿Ya? Creo que directamente presenta siempre, después de cada idea, como bien dijiste Jesús, después de cada idea nos propone algo, ¿ya? Nos propone algo concreto que los profesores pueden identificar y tratar de aplicarlo. Y yo creo que es la principal razón por la que yo creo que los dos recomendamos leer el libro. Y Héctor es muy esquemático y concreto para dar estas recomendaciones además. Bueno, y en realidad son tantas cosas que no tenemos tanto tiempo para hablar de todas, pero por ejemplo, si Jesús, si tú tuvieras que destacar algún tema del libro y su aplicación práctica, ¿cuál crees que sería? Muchas, pero sí, enfocándome en una, em, pienso que Héctor entrega una explicación muy completa de cómo funciona el cerebro y la mente para recordar contenidos. Em, y a partir de eso presenta una estrategia para el aprendizaje a largo plazo que le llama la práctica de evocación o recuperación. Esta me parece súper como novedosa, no es algo que yo había escuchado antes de entrar a las ciencias cognitivas y está vinculada al tema del olvido, porque todos olvidamos cosas fácilmente. eh, y entra la pregunta ya, entonces, ¿qué hacemos para evitar el olvido? Y ahí la respuesta a partir como de la teoría es que es necesario ir recordando y recuperando la información que hemos ido almacenando. Esa es una manera en que podemos mantenerlo vivo el conocimiento y ir conectándolos con otros conocimientos. Eh, y cómo hacerlo, porque esta es una práctica también muy útil y concreta. Eh, por ejemplo, el autor sugiere que en la práctica de recuperación, si es que van a responder los estudiantes a alguna pregunta o alguna prueba, es invitarlos a que, por ejemplo, lo hagan sin los apuntes o libros o la información exacta, sino que simplemente con aquello que son capaces de recordar. Eh, Además, también plantea a los profesores como la pregunta de cuánta información deben entregar en una prueba. Por ejemplo, en una prueba uno dice, ya, les damos preguntas de verdadero o falso, les damos preguntas de alternativas o preguntas de desarrollo, por ejemplo. Y respecto a la práctica de recuperación, él sugiere que mientras más esfuerzo cognitivo requiera como la recuperación, es mejor y más vamos a consolidar ese aprendizaje. Entonces, en instancia, sugiere que quizás, por ejemplo, las preguntas de alternativa facilitan más a los estudiantes el recordar, porque le da pistas, porque al poner una alternativa es más como poder identificar más que realmente quizá acordarse. Entonces, en cierta instancia sugeriría que de repente es mejor, por ejemplo, preguntas de desarrollo que lo inviten a ellos a recordar lo que ellos pueden como mantener. Eh, y quiero leerles una cita para que tengan una mejor idea, como solo para ir cerrando con esto de que la verdad que a mí me llamó mucho la atención, en que Héctor dice, si dejamos que lo aprendido se nos olvide un poco y entonces lo practicamos de nuevo, el aprendizaje será más duradero. Sé que puede sonar como esto de que se olvide el aprendizaje. Bueno, yo creo que por eso también al leer el libro se puede entender mejor este concepto de cómo ese pequeño monto de olvido favorece al aprendizaje. Pero, pero nada, creo que todas las estrategias que van surgiendo son algo que deberíamos tomar en consideración porque es muy bueno. ¿Y tú, Matías, qué ideas más destacas del libro? Sí. Bueno, yo coincido plenamente contigo de que la práctica de la recuperación es un tremendo descubrimiento y una parte súper importante del libro y una de las más prácticas. Pero también quiero destacar otras dos temáticas concretas.
Primero creo que uno de los puntos más destacables es la presentación de la llamada teoría de la carga cognitiva, ¿ya? No sé si la habrán escuchado, probablemente no, pero, o de repente en algún ámbito teórico, pero en realidad esta teoría tiene muchas implicancias prácticas y esto lo sabe presentar muy bien, ¿ya? Por ejemplo, tiene que ver mucho con cómo presentar información, por ejemplo, cómo presentar una diapositiva en un PowerPoint, y algunos tips son como tratar de no reiterar la misma información que estábamos hablando si ya la presentamos en una diapositiva, por ejemplo, o otras recomendaciones que tienen que ver también con la explicación que él da sobre la memoria, que la memoria de trabajo se sobrecarga, y bueno, ustedes van a ir profundizar en eso, pero esa pura idea de que la memoria de trabajo se sobrecarga es algo que está a lo largo de todo el libro y que va derivando un montón de implicancias súper concretas, ¿ya? Y a veces, por ejemplo, para que se hagan una idea más concreta, yo creo que todos hemos hecho alguna clase o presentación en que, no sé, en que tratamos de incluir adornos, o colores, o no sé, monitos, para que los niños estén más, se motiven o sea más atractiva la presentación, pero que en realidad, según la teoría de la carga cognitiva, esto no es tan positivo, o no es positivo siempre, digamos, ¿ya? Que habría que ver bien cuántos elementos ponemos, cuántos contenidos ponemos para no sobrecargar esta memoria de trabajo de la que habla Héctor, ¿ya? Y eso creo que es una de las cosas más importantes. También, bueno, habla de cómo combinar la información verbal con la visual y, bueno, en verdad hay muchas más implicancias que esa. Pero ahora quiero ir al segundo punto que les contaba que quiero destacar también, que es en torno a la motivación, ¿ya? Habla bueno, da una descripción sobre la motivación a nivel teórico, pero también lo relaciona a cómo podemos usar, por ejemplo, las evaluaciones y también cómo podemos usar la retroalimentación formativa para motivar a los estudiantes, ¿ya? En el sentido de que con con una retroalimentación bien hecha, podemos hacer que los estudiantes se motiven al ver que se está reforzando más su proceso de aprendizaje en vez de su resultado, ¿ya? O sea, que por ejemplo las notas pasen a un segundo plano y que se enfoque más en dar una retroalimentación en el punto en que están los estudiantes y cómo desde ahí los estudiantes pueden sentirse más autoeficaces y motivados, ¿ya? Y ahí, bueno, para ir cerrando, yo creo que nace una pregunta súper interesante, ¿ya? Que es, eh, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Es primero motivar a los estudiantes y después enseñarles, o esperar que estén motivados para recién enseñarles? ¿O en realidad lo que podemos hacer es que tratemos con toda nuestra fuerza de que tengan éxito en aprender eso que les estamos enseñando y que a partir de ese éxito se motiven y así hagamos un círculo virtuoso? Creo que esa pregunta es, con este libro a mí me quedó esa pregunta rodando y ojalá que a ustedes también les quede ahí para responderla al futuro. Y bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, estamos un poco pasados. Bueno, muchas gracias de todas maneras y no sé, Jesús, ¿nos quieres contar algo antes de No, antes despedirnos? de despedirnos, yo creo que quisiera leer una última cita, que igual lo habíamos conversado, creemos que representa en parte el espíritu del libro y que apunta a buscar cada vez más la profesionalización docente. Y esta cita dice: sin duda, la enseñanza tiene mucho de arte, como la medicina, pero también, igual que la medicina, tiene una parte de ciencia que hasta la fecha apenas hemos desarrollado y transferido a las aulas. ¿Qué te parece esta cita, Matías? Sí, no, yo creo que es parte también del núcleo del libro y me parece interesante que nos planteemos la duda por ejemplo, si nos parece obvio que los médicos se tienen que informar, el concepto de informar, que se tienen que informar en evidencia, ¿por qué en educación no deberíamos hacer todo lo mismo o tratar de hacer lo mismo, digamos? Obviamente no es una discusión fácil, porque la educación probablemente tiene características distintas, eh, pero yo creo que lo más importante es que Héctor hace un llamado a que cada profesor adapte esas evidencias a su contexto, ¿ya? Y ahí obviamente reconoce que la profesión docente tiene una beta de arte que no podemos negar, obviamente. O sea, tampoco la podemos igualar a la medicina, pero sí tratar de
buscar esa profesionalización y esa calidad cada vez más. Bueno, en fin, podríamos estar hablando toda la tarde de todos estos temas. En el libro se discuten muchos otros, la autorregulación, las estrategias de estudio para los estudiantes, estrategias de enseñanza efectiva, evaluaciones, bueno, mucho, pero se nos acabó el tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad, el libro lo pueden encontrar en nuestra editorial Aptus. Eso está disponible en la página web. Y de todas maneras, si aún no estuvieran como convencidos con el libro, pueden ver la conferencia internacional que dio el autor en Research Ed 2020, en que profundiza en varios temas que están en su libro. Así que esos links se los dejaremos en la descripción del video y ahí pueden seguir para informarse mejor, para ver tanto el libro como la conferencia. Pero eso, muchas gracias por escuchar, por vernos y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión, ¿o no? Veremos, po. O quizá van a hacer otras caras o algunos de nosotros nos vamos a repetir, pero estamos súper. Exactamente. Ya, pues, muchas gracias, Jesús, Chao, y a todos chao. los que nos están escuchando. Chao, que estén bien.